Todos hemos preparado este sentido homenaje, pero siempre la organización, el detalle y el impulso. Quiero agradecerles especialmente a Nuria Matellanes y Eduardo Fabián por todo lo que han hecho. Y además hemos preparado entre todos y hemos contribuido entre todos a un libro homenaje en el que todas las aportaciones son esenciales y muestran una admiración hacia el maestro Ignacio Verdugo. De ahí el título, además, de esta mesa, que es al capitán del equipo, Discipulorum et Amicorum. A lo largo de estos días se ha hablado mucho y se ha hecho una semblanza de nuestro maestro, el profesor Ignacio Verdugo. Yo quiero traer una faceta que yo admiro muy sinceramente, y es al profesor. Al profesor. He tenido el privilegio, siendo predoctoral y después, de hecho, he dado clases con él hasta que empezaron a compartir esas clases mis discípulas. ¿Por qué? Porque es tal, la convicción, el conocimiento, la capacidad de transmisión, que aprendía todos los días con él en clase. Y como digo, he compartido estas clases hasta que empezaron a ir mis discípulas. Y compartimos una idea común de universidad, ¿no? Que es un espacio de construcción del pensamiento crítico y una caja de utopías, pero entendidas como el lugar donde queremos llegar, hacia dónde queremos ir. He aprendido a tener un compromiso con la universidad y con nuestros alumnos. Me ha enseñado que lo fundamental es transmitir al alumno la necesidad de reflexionar y a transmitirles nuestra verdad, nuestro conocimiento, para que hagan con ella lo que quieran, o lo que puedan, como gritar el último sábado a la puerta de mi casa: viva la teoría del delito, a las 3 de la mañana. Esto es lo que pasa en las ciudades universitarias, ¿no? Me siguen y allí estaba. Y lo gritaban por él, porque yo he aprendido, como digo, a dar clases con él. Gracián decía que faltan las palabras cuando sobran los sentimientos, ¿no? Y es que el maestro Verdugo jamás le he oído ni una palabra de desaliento, de cansancio. Es más, a mí me ha transmitido la ilusión el día a día, ¿no? Y ante los cambios, lejos de adaptarse exclusivamente a ellos y quejarse, me ha transmitido la ilusión. Y es que esta chica del Jerte, de pueblo, está en la academia y se mantiene en la academia por él. Por lo tanto, mi gratitud eterna. Su talante, que hay que resaltarlo, de liderazgo y competitivo, ¿no? La acompaña, pues bueno, lo que es su talante también conciliador y dialogante. Ahora se llama empatía, ¿no? Ahora lo llamamos empatía, ¿no? Y siempre me ha mostrado, voy a decir otra palabra que ahora se lleva mucho, ¿no? Esa visión holística, de todo asunto, de todo conflicto y de toda materia, ¿no? Muchas gracias por tu tolerancia, por tu respeto, que siempre lo has tenido conmigo, pero sobre todo por tu amistad, por compartir tu familia conmigo, que es mi familia, y esto para mí ha sido un regalo. Muchísimas gracias, querido amigo, querido maestro, y menos mal que afortunadamente vas a seguir aquí y vamos a seguir admirándote, disfrutando y aprendiendo de ti. Muchísimas gracias.
queridos compañeros, amigos, miembros de la mesa. Mi despacho se preside con el retrato fotográfico de Ignacio y yo. Creo que es la toma de posesión de Ignacio como rector. Los dos, con las togas negras y la muceta de terciopelo negro cargados de condecoraciones. Las finales de los brazos rosas, que me ha parecido siempre un color extraño para un rector, ¿no? Sobre las que se sitúan las barrocas puñetas que nos han regalado familiares y amigos, ¿no? Y las almas azules, como se corresponde con esos cielos de los veranos de Castilla tan terribles, en los que no cabe ninguna sombra. Azul son los cielos. Y así es nuestra alma, podemos decirlo. A ese día siguió otro parecido, cuando Ignacio pronunció la lección de la inauguración del curso de los 800 años de la universidad. Lección que tenía un título que tiene valor universal porque sigue valiendo para este acto, ¿no? Y con eso precisamente comienza mi texto que está en el libro, que creo que te lo van a dar en un rato. Ana Pérez Cepeda, que fue la que contactó de todo el grupo organizador conmigo para esto, me dice, ¿y puedes hacer una cosa personal? Esto me vino muy bien, porque claro, a mí me dijo hace 15 años, Tiedemann, si es que un profesor universitario no vive ya más que para hacer contribuciones a los libros de homenaje. Y yo no lo entendí bien. Y ahora lo veo. Es una catástrofe, por todos los que lo miremos. Y entonces yo he hecho una cosa personal que está ahí en el libro, ¿no? Que se llama, significativamente, Memoria de una amistad entre el estudio y el delito. He puesto el delito, a pesar de que últimamente me muevo mucho en el mundo francófono y les gusta más decir le crime, ¿no? Que quizás sería más representativo, el crimen. Y es que cuando empezó Ignacio la lección, que yo no tenía necesidad de escuchar porque la había seguido el proceso de preparación durante todos los meses previos, emocionados porque estábamos viendo pues, eso, la historia de todo nuestro pensamiento y de nuestras preocupaciones. Entonces yo empecé a representarme eso que dicen que les pasa a los condenados a muerte, que ahora es un tema no solamente propio de submarinos, sino que además lo practico con intensidad. Que ves en muy poco tiempo toda la película de tu vida. Y según empezó a hablar Ignacio, yo empecé a ver la película de nuestra vida. O sea, la segunda ocasión que repasaba el vídeo sin que lo hiciera Ignacito, en este caso como el de ayer. Desde el principio de nuestra amistad, que sólida aparece ya con los 13 años, cuando alcanzamos la ignominia de nuestro único suspenso en la vida. Único. Luego él siempre sacaba notas mayores que yo, pero bueno, yo siempre iba detrás, en no mala posición, pero él siempre sacaba la máxima. Pero aquella sacamos igual, suspenso. Las matemáticas. Lo explico en el libro, no me refiero a eso. Pero así comenzó nuestra amistad. Los dos nos quedamos en el verano en Valladolid y ahí se hizo la amistad. Él quedó con sus abuelos y yo interno en el colegio de San José. Los jesuitas. Para nosotros fue importante. Aquellos jesuitas no eran los antiguos, ni eran los modernos, que dan papas, que se hacen amigos de los pobres y encima son feroces críticos del neocapitalismo como se llama, ¿no? No, era ya unos jesuitas abiertos, había carlistas, había psicópatas religiosos que además eran nuestro padre espiritual, que naturalmente carecían de todo éxito con nosotros. Cuento detenidamente cómo intentamos recuperar la gracia de la fe, que es algo que no se regala a todos, ¿no?
y cómo fracasamos en el intento. Bueno, parece ser que hubo un contacto previo. Realmente estamos en el mismo aula desde los 11 años, desde aprobar el previo. En mi casa eran muy finos, invitaban a los niños, entonces no se hacían esas cosas. Pero nosotros vivíamos en el campo por obligación, no por lujo. Y entonces parece ser que fue Ignacio. Y yo recibía a todos los niños con un ósculo cariñoso en la cara. Eso, al hijo mayor de una familia de militares, le pareció una ignominia. Y hubo que pasar mucho tiempo hasta que él pensara que yo tenía una sexualidad tradicional, ¿no? Bueno, he hecho una cosa que cariñosamente los compañeros de Salamanca la han llamado laudatio del segundo volumen, ¿no? Y es memoria de una amistad entre el estudio y el delito. Es que estudiábamos juntos, que para mí tenía un valor, también lo explico. Yo por el día no estudiaba, yo por el día hacía la revolución. Iba a clase, pero luego revolución. ¿Y por la noche qué pasaba? Pues mientras mis compañeros de la revolución enredaban y tal, yo tenía en casa a Verdugo y a otros dos que estudiaban muchísimo porque eran mucho más pobres y tenían una beca que tenían que mantener, y estudiábamos muchísimo. Y yo no podía hacer ya lecturas ni piadosas ni de las otras, a estudiar y a café. Y siempre hay que pensar en el misterio de las cosas. Ignacio mantenía que además de estudiar había que tener éxito, pero que el éxito solamente se podía sembrar si caía café en nuestros apuntes. Y a veces no se nos caía el café. Entonces, claro, naturalmente, un hombre de acción nunca tiene freno. Echaba el café con la mano sobre todos los apuntes y todos los libros y salíamos adelante en todos los exámenes. La nota, esa memoria de una amistad, pues es una nota autobiográfica. Pero yo recuerdo que las autobiografías no deben ser completas. Hay una escena, que algunos me la habéis oído mencionar, de la liberación de los galeotes por el Quijote. El guardia es una persona de orden, y le va diciendo a Don Quijote: ojo con que este anda con unas que son primas pero no hermanas. Ojo con que unta con la péndola al escribano. Y dice: y ojo con que tiene una autobiografía. Y le pregunta a Don Quijote, que es un ser absolutamente encantador. En La Mancha pensamos que es un vecino, ¿no? ¿Y esas memorias son completas? Y Ginés de Pasamonte, que es el más hideputa de todos los galeotes que van en aquella cuerda, le dice desvergonzadamente: mi señor Don Quijote, ¿cómo va a estar completa mi autobiografía si estoy vivo? Pues es lo que nos pasa a nosotros. No puede ser una memoria autobiográfica completa porque estamos vivos, con buena salud. Y además nos tratan bien nuestros sucesores. Todos son buenos augurios. Además, me gusta recordar que, de acuerdo con la experiencia del tiempo de vida de los grandes penalistas indiscutibles, como Jesek, como Basiuni, un buen penalista no debe preocuparse por el más allá hasta los 93. Ahora, si es mal penalista, tiene que preocuparse. Pero si es bueno, no tiene que preocuparse. Claro, que algunos diréis: pues fulano cascó antes. Sí, vale, bien, de acuerdo, sí. Es que no se puede abusar de la vida. Mi maestro abusó mucho de la vida, porque tenía una malísima salud de hierro, tenía una mujer guapísima, y eso siempre es un riesgo para la seguridad. Lo hemos aprendido hasta decirlo en alemán. Tiedemann, pero ¿cómo no iba a morir antes Tiedemann si se le cayó el Leipziger Kommentar encima, que era su máxima responsabilidad? Y además, a pesar de que los médicos le decían: deje usted el vino, y él decía: si el vino es el placer y el elixir de la vida. Y siempre buscaba buenos vinos tintos alemanes, cosa imposible, bebía de exceso, claro, lógicamente. Y el último que se nos ha ido también joven, Orts. ¿De qué abusó Orts? No, abusó de ser buena persona. Aquí estamos todos de acuerdo, Carlos Carbonell.
Y bueno, por eso se rompe la regla, son excepciones. No repito el contenido del libro. Esa vida con los jesuitas, con aquellos jesuitas que no se parecían a aquellos que leíamos en la biblioteca. El abuelo Ignacio tenía una biblioteca secreta, que las tiene entera ahora, tenemos que ir un día a jugar con ella. Y en la segunda fila estaba toda la novela erótica de los años 20 y 30, que os podéis imaginar que nos las leímos completa, por activa y por pasiva, sin echarles café, porque de eso no nos examinaban, ¿no? Y otras cosas fuertes para aquel tiempo de un Valladolid de la dictadura, y por ejemplo pues estaba Pérez de Ayala y su AMDG, y la verdad que nosotros no veíamos a los jesuitas con aquel aspecto que les retrataba Pérez de Ayala. Aprendimos bien francés, porque ¿qué son las universidades hoy? Pues comparémoslas con las del pasado. En la Universidad de Valladolid, que era una universidad histórica grande, no había profesores de francés. O sea, titulares y catedráticos, que son los únicos que podían examinar del preu. El que examinaba de francés era catedrático de microbiología, que era mi abuelo, con lo cual yo no podía examinarme con él. O sea, que no podía dejar en ridículo a la familia. Y nos fuimos, Ignacio y yo, a clase de francés particular de una francesa que, como ocurre en todos estos países más allá, bárbaros todos ellos, más allá de los Pirineos o más allá de Río Grande, que se les impone el nombre del marido. Con tan mala suerte que esta profesora francesa se llamaba Madame Perrote. Pero aprendimos mucho francés. La sorpresa fue que cuando aprendimos mucho francés aprobamos divinamente el preu, pero después nos dijeron que lo que teníamos que aprender era alemán, que el francés no servía para nada, viva la teoría del delito. Bueno, pues ahí nos fuimos. Les cuento ahí cómo estudiamos la carrera, cómo conocimos a Terradillos. Porque Terradillos comenzó como el derecho romano, por no existir. Cuando entramos nosotros en la universidad, Terradillos estaba desterrado, por lo menos desterrado. Nosotros sabíamos de su existencia, porque entonces no había redes sociales, como sabéis, ¿no? Pero había una pizarra el periódico falangista de Ciudad Real, de Valladolid, se llamaba Libertad, para mayor escarnio. Y tenía una pizarra. Y estaba justo en la calle principal, donde íbamos a merodear estudiantes de preu, que éramos nosotros. Una calle peligrosa. Allí vimos nuestra primera manifestación, la observamos. Ni siquiera cantaban aquello de no nos mires, únete, eso no se había inventado todavía. Pero nos quedamos consternados cuando vimos que entre los manifestantes estaba nuestro profesor de griego. Es que yo creo que se ha muerto otro. Bueno, ahora se mueren muchos, pero no os preocupéis. Aplicaros la regla de los 93. No, porque el que vimos era Eliseo Aja. Ese ha muerto. Veis que hay gente que no tiene respeto. Este estaba, Eliseo Aja, que era el ayudante de Soletura, cuando Soletura... Después en Barcelona. O sea que cuando Soletura era profesor de ciencia política en Radio España Independiente en Bucarest. Y estaba en la manifestación con una melena rubia que se le notaba enseguida. El 68. Protestaban por todo en Francia y nosotros decíamos, pero con lo que tenemos nosotros aquí, Ese fue nuestro primer descubrimiento político. Y hubo un problema y hubo una asamblea, pero allí no lo organizaba nadie estaba presidiendo eficazmente aquello. Y no sabíamos muy bien qué hacer. Y de repente se oye un murmullo, y yo, que ya era presidente de la asamblea, claro, naturalmente, de modo natural, yo no había hecho ninguna nada, dice, ese es Terradillos. Y Terradillos era el nombre que nosotros habíamos visto, y el único que lográbamos recordar en aquella pizarra negra que decía que unos estudiantes habían sido detenidos con el estado de excepción porque habían ido a una reunión del Partido Comunista a Bulgaria. Y Terradillos luego, con el tiempo, siempre estaba muy enfadado con aquel periódico, porque él en realidad no fue a ninguna reunión, él se quedó en París estupendamente durante 15 días sin que conspirar ni nada, ¿no? Pero entonces Terradillos entró en el aula, y Terradillos, nosotros pensamos inmediatamente en la pantalla. Y fijaros lo que es la vida. Luego, a continuación, nos hemos acompañado mutuamente en todo. En realidad aprendimos muchas cosas, pero cuando terminamos la carrera tenemos la sensación de que no hemos aprendido gran cosa. Para mostrar mi nota francófona ahora, Jacqueline de Romilly,
que es la segunda mujer académica de Francia, que era una helenista, tiene un libro que os recomiendo a todos, sirve para todo tipo de discursos. Se llama, lo voy a decir en castellano, ya que estamos en la aula de Unamuno, El tesoro de los saberes olvidados. Esto, para los jóvenes, esta figura clásica, tal, es compleja, es barroca, pero al final es que somos como un ordenador. O sea, nosotros al ordenador estamos cargando todo el día con cosas. Bueno, esto antes de Google, pero allá con Google más. Y cuando le das a un driver, la información no está en la pantalla, pero de repente sale todo lo que hay ahí dentro relacionado. Pues en el fondo los seres humanos somos, en ese tesoro de los saberes olvidados que dice Romilly, tenemos todos los acontecimientos que han ido siendo depositados de modo imprudente muchas veces. Por eso sabemos mucho más y cuando llegamos al primer trabajo, todo eso fluye con los retos de la vida. Pero lo más importante que aprendimos de estudiante, en aquellos años desde octubre de 1968, fue el valor de la dignidad personal y colectiva. Eso lo aprendimos a trompicones. Lo cuento como fue exactamente. La dignidad frente a la dictadura entonces, y aprendimos también las razones económicas y políticas de la desigualdad. ¿Cuál era la síntesis de todo eso? Pues en aquella época tomaba formas muy diferentes y militancias, pero hoy lo decimos con una gran sencillez. Lo que aprendimos fue el valor de lo que luego hemos llamado el Estado social y democrático de derecho, que ha impregnado nuestras memorias de cátedra, de titularidad y, como dicen en Valencia, de la mare que nos apareu, ¿no? El verdadero paradigma contemporáneo. No os dejéis llevar por la tentación de pensar que eso del Estado social y democrático de derecho es poco, porque cada día hay más de los que piensan que es mucho. Y las elecciones, como las malas noticias, no se pierden solas. Fijaros lo de Italia. Tomar nota, aprender de los viejos que pensamos lo que yo, claro, no de los viejos que piensan otra cosa. No he nombrado todavía, claro, las impresiones más fuertes, los factores de seducción que nos dio la vida. El primero fue don Marino. O sea, nosotros empezamos segundo con una persona extraordinaria, absolutamente Roma, salvo que hubiera leído el día antes alguna cosa interesante, que era Torío. A Torío no le entendíamos. Pero si para hacer referencia a un trastazo en una carretera decía, penetra el vehículo automóvil en la cinta asfáltica, claro, nosotros ya nos habíamos perdido en el intento, ¿no? Y llegó Marino y empezó a explicarnos. Ya venía con un aura, no solo con un áurea, sino con un aura de que no había firmado, se había negado a firmar los principios nacionales del movimiento. Luego ya nosotros aprendimos que en realidad no fue una negativa, sino que se equivocaron en la Secretaría General y le dejaron tomar posesión antes de firmarlo. Entonces decía, no, yo ya soy catedrático, yo ya no firmo. ¿Qué es distinto? A decir, yo no firmo, pues entonces no te hacen catedrático. O sea, que fue agudo. Y eso salía, había una revista universitaria, que yo creo que era originariamente de la Falange o algo así, pero decía, daba noticias de, llega a Valladolid un catedrático de Murcia, que es el único catedrático. Bueno, eso podía haber salido mal, pero salió bien. Llegó el primer día de clase y nos dijo, bueno, es que en la cárcel hay mucha gente que no debería estar en ella. Ya, primer problema, sin haber leído a Muñoz Conde, ¿eh? O sea, que no, están en la cárcel y no deberían. Y entonces nos puso un ejemplo que nos estremeció, que fue el de la muerte en la cárcel, precisamente, de Julián Besteiro. Y nos contó cómo Besteiro moría en su delirio hablando en alemán y gritaba Freiheit, Freiheit, que nosotros no sabíamos lo que quería decir, pero nos temíamos que era algo importante, ¿eh? Eso fue nuestro primer día de clase. Podéis imaginaros para unos chiquitos de Valladolid, por muy jugador de rugby que fuera, tal.
aquello fue impresionante, nos electrizó. Y luego había muchos profesores que eran liberales, decían, pero los únicos profesores que se jugaron el tipo por nosotros, los únicos profesores que tenían las pintadas enfrente de su casa, muerte a, eran don Marino Barbero y don Pedro Gómez Bosque, catedrático de anatomía, también formado en Alemania. Bueno, eso para nosotros, ¿quiénes fueron? Se tiraron la policía española siempre ha tenido métodos muy poco ortodoxos, ¿no? Hasta ahora, que los guardias civiles se han convertido en el cuerpo diplomático, increíble la paciencia que tienen. Y tiraron por la ventana como tiraban ellos procuraban que la gente se tirara, ¿no? Y así tiraron a Grimau, así tiraron como ha recordado Padilla ahora en el 10 de enero, a los Sauquillo, ¿no? Y a un chico de magisterio, pues también, Cancho, lo tiraron de ese modo. Tercer piso. Bueno. Lo que pasa es que hay gente que tiene 7 vidas, como los gatos, y tenía 7 vidas, sigue enredando ahora todavía. Para nosotros aquello fue muy importante. Bueno, se planteó el asunto en la Junta de Facultad. Y la Junta de Facultad de Derecho no hizo nada. Los que presentaron la querella fueron Marino Barbero y Pedro Gómez Bosque. La querella, no cualquier denuncia. Bueno, ese fue el principio de todas las cosas. A mí me hubiera gustado más ser de Derecho del Trabajo. De hecho, todos los que en aquella época entraron han ganado muchísimo dinero en su vida, porque eran de Sagardoy, que era el gran abogado de las empresas, no de los trabajadores. Pero nos picaba más lo de los trabajadores. Bueno, el caso es que como luego todo se lió, y entonces ahora lo llaman estancia Erasmus, pero yo estuve en un sitio muy raro porque no era una universidad, que era la cárcel de Valladolid. Y entonces ahí saqué al primer preso de la cárcel. Yo no sé si lo cuento, es que es muy fuerte, porque el tipo, o sea, una cárcel es una cárcel, ¿no? Pero aquella cárcel y el frío que hace en Valladolid, Terradillos, es la ciudad en la que hace más frío, no teniendo ninguna razón específica más que el Pisuerga. Entramos en la cárcel, todos en el sótano, éramos 40, o sea que no cabíamos en la cárcel. No había cristales, protestamos. Bueno, nos dijeron, pues es que esta cárcel la hizo la República. Digo, para un poquito de mantenimiento desde la República estaría bien. Frío. Se rompen las tuberías del frío y se inundan las celdas. Esto me voy a pasar de tiempo en este punto solo, porque ya va a terminar. Y aparecen los presos de confianza para arreglar aquello. Y me dice, sí, usted es fulano. Digo, ya estamos. Eso es que soy el monaguillo que trajinaba con el cura de su parroquia después de la misa de los domingos. Había sido un escándalo. Porque en la colonia donde yo vivía, que entonces no se llamaban urbanizaciones, era o colonia o nada, ¿no? Había una nave donde el domingo por la mañana el cura y el monaguillo decían misa y por la tarde había cine. Y el encargado del cine, que era un chico que precisamente era el conductor de mi padre, todo estaba liado, pues estaba harto de llegar a poner la pantalla y estaba arrugada y sucia. Y entonces decidió hacer una investigación. Hizo un agujerito en una persiana y miró a ver qué pasaba después de misa. Y lo que pasó después de misa es que había una orgía entre el monaguillo y el cura. Parece que el más activo era el cura, pero esto también está confuso. Y entonces lo denunció, decía, estaba harto de que le estropearan la pantalla, ¿no? Y se convirtió en un proceso penal. Bueno, escándalo público, lo ha dicho Portilla. El escándalo público era omnicomprensivo. Oiga, pero si solamente ha habido una persona que ha mirado y ha visto el escándalo, es lo mismo, es público, puede ir cualquiera a verlo. Bueno, entonces digo yo, bueno, ¿y tú estás en la cárcel? ¿Y el cura dónde está? Claro, yo pensando siempre en el auxilio espiritual. ¿Y el cura dónde está? Dice, hombre, ¿cómo va a estar en la España de Franco? ¿Cómo va a estar un cura en la cárcel? Lo han archivado. Digo, entonces, ¿tú por qué estás aquí? Si ha archivado el escándalo público. Fijaos lo que son los abogados. Habían inventado
para poner de manifiesto que en realidad era una víctima. La victimología no se había, pero los abogados ya sabían de las víctimas. Te vamos a victimizar al sodomita, ¿no? Y vamos a hacer parecer que estaba realmente poseído por el cura, que también es posible, ¿no? Los curas tenían mucha influencia. De tal manera que, para mostrar hasta qué grado de perversión el cura ha sometido a este hombre, vamos a denunciar un abandono de familia. Y yo, estaba en cuarto, estaba en cuarto, de repente digo, ¿para abandono de familia? Pero si eso es un delito privado. Un cuarto. Además, en tercero ya no podíamos ir ni a clase del trajín que nos traíamos. Y entonces había salido la primera parte especial. Antes no había manuales. Estaba el de Antón para la parte general, pero claro, nunca sabías de qué época estaba hablando. Y pedí, le dije, mira, haz que traigan de mi casa un libro que se llama Rodríguez de Besa, parte especial, y otro que está envuelto, que se llama Carlos Marx, La Sagrada Familia. Con ese título seguro que pasa. Efectivamente, pasaron los dos. Comprobé, le hice un papel, joder, a las 48 horas viene el tío y dice, muchas gracias, me iba a dar un abrazo, pero le debían haber dicho cuál era mi graduación. Y entonces pasó de las manos así abiertas, para el abrazo, a saludar respetuosamente. Muchas gracias, muchas gracias. Y saqué, siendo estudiante de cuarto, al primer preso de la cárcel. ¿Cómo me iba a dedicar yo a defender a la Gran Capital? Defendía a los pobres y por eso nos metimos en el asunto. Claro, para eso era fundamental contar con muchos apoyos. Y para mí el apoyo en todas esas historias siempre fue Ignacio. Ignacio no podía hacer gran cosa. O sea, los Gedanken sind frei, como ha dicho Pepita, pero los hechos, como os contaré en la última anécdota, eran más complicados. Siendo hijo del coronel, pues estábamos seguros de que cualquier cosa que hiciera sería conocida inmediatamente por el mando. La familia Verdugo es una familia disciplinada, ¿no? Pero Ignacio se las arreglaba para que cuando yo tenía problemas gordos, es decir, que tenía que desaparecer, me escondía en casa de sus abuelos, ¿no? Varias veces, 15 días, 2 veces 15 días, sin que los de arriba, que eran sus padres, hicieran manifestación alguna, y mucho menos el coronel, que no se enteraba de este asunto por fortuna. Una vez llegó la madre de Ignacio a dejar descuidadamente, como si no fuera la cosa, un jamón entero, que nos comimos con el café y los estudios, porque para eso estudiábamos mucho. O sea que eso es una cosa que yo tengo que agradecer a Ignacio, porque podía haber dicho cualquier otra cosa, pues están mis abuelos, ¿no? Los abuelos no estaban, cualquier cosa. Pero me apoyó así siempre para muchas cosas, incluso cuando la policía se empeñó en que yo había parado un tren. Fijaros qué barbaridad, no va a parar yo un tren, ni yo ni nadie. Un tren viene y te quitas. Pero claro, venía un tren despacito y vio que estaba lleno la vía de estudiantes y lo que hizo fue parar, ¿no? Pero cuando eso llega a Madrid, más o menos la conclusión de los de Madrid es que esto cae. En Valladolid la universidad se ha convertido en el maquis y entonces nos procesaron a todos unos por grande y otros por pequeño terrorismo, que no creáis lo que me costó a mí, hasta la segunda amnistía no me quito el asunto de encima. Y yo tengo muy mala puntería, hasta que de mayor ya me he hecho cazador y donde pongo el ojo pongo la bala, pero poner una piedra en un sitio es de lo más difícil. Y acerté a darle al chumbo azul que tenían los coches de policía de entonces. Y se enfadaron los policías. Ni siquiera estaba en el sitio principal. Si yo había llegado tarde, como siempre, a todas partes, y por lo tanto los estudiantes estaban en la vía y yo estaba con Pancho Silio, que es otro de Valladolid, en el otro lado, dirigiendo pues, un grupo. ¿Que la policía avanzaba y asaltaba a los estudiantes? Nosotros atacábamos apedreando a la policía. Es un juego absolutamente democrático y participativo. Hasta que di con la piedrecita en el bombo que sonó como si hubiera estallado una bomba. Salieron los sociales pegando tiros y decíamos nosotros a los que venían alrededor, no corráis, que es de fogueo. Todavía si vais a Valladolid podéis ver en los pajarillos las huellas de las balas. Bueno, de ahí me metí en casa de Ignacio y otros 15 días también. Bueno, termina el texto con el momento en el que llegamos a profesores titulares, más o menos, ¿no? Y como es una autobiografía incompleta, pues lógicamente pues no sigo, porque ahí quedan, ¿qué cosas quedan? Pues quedan básicamente
el tiempo del rectorado, que es una cosa que merece la pena exponer ordenadamente. Y ya lo dijo alguno ayer. Hombre, nosotros llegamos a dirigir las universidades en el mejor momento del sistema universitario. El momento de expansión, el momento en el que si eras hábil podías conseguir dineros, hacer obras, hacer actividades. Y aquí se hizo, de la mano el impulso de Ignacio, una cosa que todavía perdura, que sois vosotros. Pero era el curso y el congreso en el que venían 2.000 estudiantes de todas las universidades españolas, ¿no? Con todos los invitados. Plantó Salamanca el pie en América. No lo hacía España desde la fundación de las primeras universidades, ¿no? Y eso fue la vida de Ignacio, hacer un grupo académico que incluso hizo exportaciones e injertos. Pues yo hice en proporción una cosa pequeña en Castilla-La Mancha, que no está mal, pero además tuvimos injerto de Eduardo Demetrio y de Sanz Hermida, que ha salido fenomenal y que ha facilitado mucho la cooperación que siempre hemos tenido entre los dos grupos académicos y las universidades. Después de esa obra universitaria viene, en el caso de Ignacio, viene una muy importante, porque Ignacio siempre sacaba sobresaliente, pero una vez le dieron un disgusto, un disgusto gordo, porque esta cosa que tú calculas, que si la ley dice tal, tú puedes ir por allá, pero no hay reglamento y cuando viene el reglamento ya has perdido la batalla, ¿no? Y le dieron un disgusto padre, le seguíamos todos en directo, porque todos dependíamos mucho de ese éxito. Y salió mal. Y no sé cuánto tiempo pasó, pero yo creo que no más de 2 horas. En España ha habido 3 personas, que no hay que ser amigo de ellas, basta con saber. Las 3 personas más importantes y creativas de la vida nacional durante la era contemporánea, solo vive uno, eran Polanco, Emilio Botín y Felipe González. Esto es mi opinión, luego hay mucha gente valiosa. Y Emilio Botín, que había descubierto a las universidades, no había descubierto las cuentas corrientes, los estudiantes no tienen cuentas corrientes, había descubierto una cosa que le impresionó mucho, que las universidades, que eran unas instituciones rarísimas, tenían unos equipos directivos que eran mejor que los suyos, dicho sencillamente. Y se entregó a la cuestión. Y lo que es mejor, nos entregó su dinero. Exacto, pero me queda medio minuto. Y entonces le llamó a Ignacio y le dijo, más o menos, Ignacio, yo necesito un delegado personal en América. Eso es más que ser el virrey de las Indias Occidentales, ¿eh? Y gracias a eso, España, con dinero particular, pero enhebrando muchas actividades, hizo la mayor obra y la mayor inversión de la mano de Ignacio y de su conocimiento que España ha hecho en América en los últimos 400 años. Y son relaciones personales, y son doctorados, y es el grupo Tordesillas, y son 1000 cosas que habrá que poner en limpio, porque eso, lógicamente, pues, aquí se conoce menos. Y termino con 3 agradecimientos. El primer agradecimiento lo quiero hacer a Paco Muñoz Conde, porque al principio de todas las cosas siempre es alguien, ¿no? Don Marino, naturalmente, pero Marino, este mundo de la vida real, de las oposiciones. Don Marino pensaba que cualquier tribunal decidiría que saliera el mejor. Fijaros qué desastre. Nosotros estábamos horrorizados de cómo va a salir. O sea, si somos los mejores, pero nadie sale siendo el mejor. Y enganchamos con Paco Muñoz Conde. Y entonces asumió un liderazgo putativo, que no tiene nada de malo, ¿no? Sino que, hombre, el maestro era don Marino, pero el maestro gestor de la vida cotidiana de todos nosotros era Paco, de nosotros y de todos los que vinisteis después, Paco. Yo creo que por muchos doctorados que te hagamos, Paco, que sea, no podremos agradecerte todo lo que has hecho por nosotros, por todos. Y ese es mi primer agradecimiento. El segundo es al propio Ignacio. Las amistades, hemos tenido una cosa muy buena, que vale muy bien para las amistades y para los matrimonios, y es estar cada uno en su sitio y vernos solo ocasionalmente. Esas son las amistades que duran, lógicamente. Y siempre ha estado, cuando le hemos necesitado, en la vida institucional, en la creación de la universidad,
en los profesores, en los injertos, en todo, invitándome a Salamanca. Yo también soy un enamorado del valor de las piedras, pienso que mantienen el espíritu de las generaciones que han pasado aquí. Anoche robé de la mesa el nombre de Ramón Salas, que es seguramente el personaje más importante del 19, como podréis leer en el próximo libro que, con el impulso editorial de Adán Nieto, que va a arruinar al Boletín Oficial del Estado, sale sobre el Código del 22, ¿no?, el que escribimos varios y que presentaremos en breve. Yo hago la pena de muerte en el Código del 22. A los verdugos, a Pepa, a sus hijos, a mi ahijao, que en los años en los que heredé le daba unas propinas estupendas, pero oye, luego toda la caja se normaliza y se ha acabado la buena vida, hay que trabajar. Y a la nieta. La nieta, los que tenéis nietos ya sabéis que eso es lo más importante en la vida, que a los hijos no nos da tiempo ni a fijarnos en ellos, pero los nietos sí. Y para terminar, el agradecimiento para los que sois los actuales profesores, catedráticos, titulares, doctorandos de la Universidad de Salamanca. Sois nuestro futuro. Nosotros podremos seguir fructíferos con vuestro apoyo. Y si contamos con él, seremos imbatibles. Muchas gracias a todos. Yo creo que es porque nos hicimos amigos en un momento histórico para este país y también para la universidad. Bueno, Ignacio y Luis desde mucho antes. Pero en general, este grupo nos hicimos amigos en ese momento histórico de finales de los 70, no recuerdo muy bien en qué momento concreto fue, en plena transición y con el debate constitucional en marcha. Era un momento importante en el que empezó a aparecer una generación de penalistas que habíamos leído con avidez la introducción al derecho penal del profesor Muñoz Conde, en la que se empezaba a dar la vuelta al derecho penal de la época y que además era un soplo de aire fresco. Especialmente, sí que había manuales, Luis, el de Cuello Calón. Especialmente para los que habíamos padecido el manual de Cuello Calón, que era de lectura obligada. Si lo encontráis por la biblioteca, darle una miradita para que veáis la solidez de mi vocación penalista y universitaria en aquellos momentos. En cualquier caso, en la universidad también estaban cambiando muchas cosas. Aquellas estructuras jerárquicas de las escuelas, encabezadas por el catedrático, con todos los discípulos debajo, empezaron a flexibilizarse de alguna manera y se crearon redes de solidaridad, de complicidad entre universitarios, entre profesores como nosotros, que compartíamos ideas, inquietudes y, por supuesto, ilusiones de cambio. Y apareció, creo yo, un grupo como este. Aparecieron otros, pero apareció este. Ahora dirían que es una escuela transversal. Yo creo que fue un sólido grupo con ganas de cambiar el mundo. Ayer alguien en la cena decía que esta mesa era la de los Rollins, que me entusiasmó. Ahí está. Esta es la mesa de los Rollins. Y permitirme que os diga una cosa políticamente muy incorrecta, pero yo siempre he sido la chica de la banda, que es algo muy, muy estimulante. Además, con la tolerancia de nuestros maestros directos, de don Marino y de mi maestro, de Juan Córdoba. Paco ya iba por libre en aquella época, que nunca se metieron con lo que hacíamos, y Córdoba era igual que don Marino para esto de los tribunales, era lo mismo. Nos dejaron absoluta libertad o nos dejaron por imposibles, que también podía ser, ¿no? En cualquier caso, han pasado más de 40 años, hemos compartido batallas, debates, tristezas, alegrías, conflictos creo que ninguno grave, y ahora estamos aquí presentando los libros homenaje a un miembro muy querido de este grupo. El libro de amigos que a mí me ha correspondido presentar es coherente con la obra de Ignacio y con el lema del acto, de este acto. Ese, decían ayer, decimos hoy, dirán mañana. Porque esta idea del pasado y el presente también está en una de las
obras mejores de Ignacio que a mí me hubiera gustado escribir, que es ese Viejo y Nuevo Derecho Penal, Principios y Desafíos del Derecho Penal de hoy, por la que ya te felicité en su día, pero que vuelvo a hacerlo. En esta mesa yo creo que tenemos una preocupación común, y es que en su momento, como ya se ha dicho, cuestionábamos los principios penales de la dictadura, y hoy nos vemos convocados otra vez para resistir ante una clara deriva autoritaria del derecho penal moderno, que en lo que he tenido ocasión de oír ya se ha puesto de manifiesto más de una vez, también lo ha dicho Pepa. En los años 80 se produjeron una serie de reformas modernizadoras. Desapareció la responsabilidad objetiva, yaquero del versari, in rei, lícita, el artículo 1, el voluntarias, el 9.4, todo aquel lío, desapareció. En 1989 hubo una reforma amplia sobre la que Paco, Ignacio y yo misma escribimos un librito en el que se modernizó todo el tema de las lesiones, que fue un tema que precisamente hizo Ignacio. Luego vino el Código Penal del 95, al que sometimos a duras críticas, como corresponde a nuestro natural rebelde, pero en el que, no sé si estáis de acuerdo, pero yo creo que se introducían algunas líneas racionalizadoras por las que ahora nos daríamos con un canto en los dientes, y que han sido cuidadosamente desmontadas, especialmente a partir de las reformas de 2003. Desde luego yo no voy, ni es este el lugar, a negar la modernización del derecho penal, que todavía es necesaria, pero sí me gustaría llamar la atención sobre el espejismo de esa necesidad de modernización que lo legitima todo. En ese altar se han sacrificado, desde luego, el principio de intervención mínima, denominación que debemos también a nuestro Paco, y hemos entrado en una desquiciada expansión del derecho penal. Se han introducido tipos, también se han puesto ejemplos aquí, lo decía Carmen Gómez Rivero, me parece, ignorantes absolutamente de la seguridad jurídica. Están desapareciendo las fronteras entre el derecho penal y el derecho administrativo, y desde luego estamos ya en el requiem por la culpabilidad por el hecho, o vamos por ahí. Y no os extrañe que algún día de estos un intrépido legislador nos diga que hay que recuperar la responsabilidad objetiva porque lo exige la eficacia del derecho penal. Yo ya estoy curada de espantos. Bien, y ahí estamos todos nosotros y también los de esta mesa. Ayer, con nuestra aspiración a un derecho penal democrático, y hoy con la resistencia ante la involución. Y todo esto es compartido por los autores del libro, del que solo diré un par de cosas, ya que me correspondió su presentación, algunas pinceladas para que os animéis a verlo, a leerlo y a consultarlo. Hay muchos temas del marco general de los derechos humanos, en el que Ignacio es un especialista, y su relación con el derecho penal, en el que él abordó en sus primeros trabajos. Algunos aspectos concretos que también se han mencionado hoy aquí: la dignidad, los trasplantes de órganos, la trata de personas, el honor y la libertad de expresión, otro de los temas de especialidad de Ignacio. Otro grupo he intentado sistematizarlo un poco, pero hay un amplio grupo de trabajos con una perspectiva crítica y limitadora de la parte general en sentido amplio, y sin pretender ser exhaustiva, en todos los trabajos de parte especial pues también se da noticia de muchos de los temas que han sido abordados por Ignacio: la corrupción, el urbanismo, el terrorismo, etc. Bien, y termino con una precisión que posiblemente no es imprescindible. Un poco, si he entendido bien el lema de estas jornadas o de este homenaje, yo creo que no estamos aquí para una reivindicación nostálgica del ayer, aunque a todos nos invade la nostalgia, sino para la defensa de las poquitas cosas que hemos ido consiguiendo y que algunas ya se están pretendiendo dar por periclitadas. El problema no es que se estén eliminando los principios, el problema es que nos dicen que no tiene que haber principios. Esa es la cuestión, ¿no? Y aquí estaremos los de esta mesa, y todos los amigos de la potente y muy querida Escuela Salmantina, representados aquí por Ana, que es la que tengo más cerca, pero no quiero dejarme a nadie,
junto a los fructíferos vínculos con Latinoamérica, que también han sido destacados aquí y que también forman parte de la obra de Ignacio. A todos muchas gracias, y a ti, querido Ignacio, gracias por tu amistad, con el cariño y el reconocimiento de siempre. Muchas gracias. Satisfacción inicial que existía antes, pero ahora ya cuando me entero que estamos homenajeando a un señor que es capaz de sacar a las masas estudiantiles salmantinas a las 3 de la mañana al grito de viva la teoría del delito, ya me parece que, no sé, sobrepasa todas nuestras expectativas. Hombre, tienes un precedente, DEFCON 2, que como algunos de ustedes saben, especialmente Miguel, que era forofo, a algunos de ustedes DEFCON 2 les sonará a editorial latinoamericana, pero era un grupo punky que yo creo que todavía vive. Vive cantando como todos los grupos punkis, es decir, ya nadie les hace caso. Pero tenían un estribillo con la teoría del delito del libro de Paco Muñoz Conde, que bueno, realmente se difundía en esos ámbitos en los que parece ser que también el pensamiento del doctor Verdugo tiene reconocimiento, aunque sea extemporáneo, porque repetir la teoría del delito a las 3 de la mañana debajo de tu ventana no debe ser agradable. Yo tengo mucha satisfacción por estar aquí, porque siempre que he venido a Salamanca, yo he venido muchas veces, me he encontrado también acogido como el resto de compañeros. Quiero decir, esto es un lugar común. Pero la verdad es que siempre he venido a intervenir en tribunales, comisiones de selección de profesorado, a impartir conferencias, a impartir cursos. Es decir, a realizar esa parte de la labor del profesor universitario que consiste en cierto ejercicio de soberbia. Este ejercicio de venimos a definir lo que es lo correcto y a denostar lo que es lo incorrecto. Venimos a decidir quién sirve y quién no sirve. Es decir, tareas que en definitiva constituyen la repetición del viejo pecado original. Es decir, recuerden ustedes que todos los males de la humanidad provienen de que alguna vez una pareja de humanos decidió tomar los frutos del árbol de la ciencia y ser como dioses. Era el árbol de la ciencia, pero era también el árbol del bien y del mal. Y cuando los hombres se creyeron dioses por ese procedimiento, la liaron parda. Todavía estamos pagando las consecuencias. De modo que venir hoy aquí no a eso, sino bien protegido contra las tentaciones del pecado de soberbia, venir aquí a rendir homenaje a un compañero, realmente pues es un auténtico placer. También tengo que decirlo por el resto de gentes, ¿no? Por el resto de gente que están aquí, por el resto de gente que están ahí, a muchos de los cuales ni siquiera conozco, pero que en definitiva son esos jóvenes que demuestran que hay escuela, ha habido magisterio, va a haber futuro, dirán mañana, ¿no? De modo que todo plácemes. Yo no voy a aludir demasiado a la amistad porque estas cosas tan personales, pues, aparte que se saben ya, y además porque no me apetecería dejar la imagen de que homenajeamos a Verdugo porque es amigo, sino que justamente la idea es la contraria. Es amigo por los mismos valores y por las mismas razones por las que le homenajeamos. Y algunas de ellas voy a intentar glosar aquí. Voy a hablar fundamentalmente de mi contenido, de la aportación a estos dos volúmenes, que también se me encargó que hiciera algo personal. Muy personal no lo he hecho porque realmente tengo cierta aversión a subjetivizar el análisis de la realidad. Entonces voy a hablar desde la perspectiva de Ignacio Verdugo como, a mí me parece, defensor de derechos humanos, defensor en el modesto papel que podemos hacerlo, que es escribiendo y impartiendo docencia, a veces también con el ejemplo, ¿no? Defensor de derechos humanos, y ahora sí que voy a contradecir todo lo que acabo de manifestar para dar un dato personal, pero simplemente para complementar una de las anécdotas que
narrado el doctor Arroyo. Efectivamente, tengo que hablar de mí, pero véanlo ustedes como fenómeno colectivo. Efectivamente, hay un momento en que en el periódico Libertad de Valladolid aparece en su pizarrón, en la calle Santiago, donde todo el mundo leía el periódico antes de comprarlo, aparece mi nombre detenido por, habéis dicho Bulgaria, yo ya ni me acordaba. Claro, yo estaba en París, es verdad, pero estaba en París, entre otras cosas, atendido en el hospital del barrio latino, que creo que era el Hospital Cochin, como consecuencia de los golpes que me había dado la policía francesa, que corría más que la española, porque la española hasta entonces no lo había logrado. La policía francesa, cuando nos estábamos manifestando contra la invasión de Checoslovaquia por la Unión Soviética, por los tanques de la Unión Soviética. Es decir, la lectura que hacían los medios era bastante distinta de la realidad. Cuento esto para reflejar que estábamos en un contexto de una universidad terriblemente reaccionaria, no tanto como la de ahora, pero terriblemente reaccionaria, pero en la que había un sustrato importante de defensa de derechos humanos. Es decir, en el fondo, la lucha antifranquista era una lucha por las libertades. Luego estaban los códigos ideológicos de cada uno, pero el objetivo primero era esa defensa de los derechos humanos. Y justamente es en el contexto en que llegamos, ustedes ya estaban, yo llegué un poco más de sopetón, más artificialmente, a trabajar con Don Marino, que tenía esta misma ideología, y aprender, y me encanta que lo haya dicho Merche porque me parece muy importante, y aprender también de Paco, que era el que había escrito estas cosas y qué significaba esto de un modelo democrático. Yo creo que ni siquiera decíamos entonces del Estado social y democrático de derecho, pero un modelo democrático y racional de derecho penal. Y eso justamente es lo que Paco nos dio a todos. Y ahí nos formamos todos en ese, digamos, en ese contexto. Por eso no me parece nada sorprendente que la dedicación, o mejor, la perspectiva fundamental desde la que trabaja Ignacio Verdugo, su derecho penal y su modelo de derecho penal y sus propuestas político-criminales, es la perspectiva de los derechos humanos. Voy a leer una cita, voy a leer muchas. En realidad, estas cuartillas que tengo delante son citas fundamentalmente de él, entrecomilladas, de modo que las van a distinguir ustedes perfectamente por el estilo. Y omitiré decir posteriormente que son citas literales. En el curso académico 2018-2019, al que creo que se ha hecho alusión, literalmente, en la lección inaugural, Ignacio Verdugo expresa la aspiración a alcanzar la vigencia real de los derechos del hombre, internacional y constitucionalmente consagrados, constituye una idea básica, objetivo y límite que tenemos que intentar transmitir a quienes están en nuestras aulas y no solo a ellos, también al conjunto de nuestra sociedad. Esta es nuestra responsabilidad. Es decir, plasmación de un argumentario que creo que antes ha citado a Schultz, que recoge o que arranca de esta frase o de esta calificación tan conocida de la pena como amarga necesidad. Era una frase, una terminología multicitada en nuestros años mozos, pero que creo que hoy no se cita nada y desde luego se ha olvidado del todo. Amarga necesidad, es decir, el castigo penal, que es aflictivo por definición, no puede negar o limitar derechos humanos fundamentales, sino solo en la medida en que sea imprescindible para garantizar un nivel de prevención irrenunciable. O como sintetiza Ignacio, la garantía de los derechos humanos en todas las fases por las que transcurre el sistema penal constituye, sin duda, un criterio político-criminal básico. Solo así, advierte en un ensayo que aquí se ha citado, Derechos Humanos y Derecho Penal, se podrá eludir la tentación punitivista del, términos suyos, populismo antigarantista en cuyo seno cualquier derecho fundamental queda reducido a un mínimo en pos de la eficiencia del poder represivo. Bien, esta consideración
a este compromiso democrático del sistema penal que propone el doctor Verdugo, que lo propone con las palabras que acabo de citar suficientemente explícitas, no se proyecta solo sobre los límites, concibe también el derecho como palanca, porque el modelo político criminal diseñado por la Constitución del 78 obliga a los poderes públicos a implementar políticas proactivas, abro comillas, incluida la potencial utilización de la ley penal para dotar a los derechos penales de efectiva vigencia en nuestra realidad cotidiana. Realidad que, como todos ustedes saben, es desigual y en la que, según advierte Verdugo, de nuevo, el derecho punitivo, tal como han puesto de relieve las corrientes críticas de la criminología, actúa como generador de desigualdad. Claro, en el marco del Estado social y democrático de derecho hay que desactivar este tipo de mecanismos, esta generación de desigualdad. Hay que proponer un derecho penal distinto, un derecho penal que contribuya a lograr la igualdad real de los miembros de la comunidad, abandonando la tradicional inhibición institucional frente a los comportamientos delictivos normalmente realizados por las clases sociales más poderosas. Cierro comillas de nuevo. Y esta opción político-criminal, o si quieren ustedes este principio nuclear, se proyecta no solo o vincula no solo al Poder Legislativo, al Ejecutivo y al Judicial, vincula también a la doctrina universitaria, predetermina la dirección que debe tener nuestra investigación y nuestra interpretación de los textos legales. Es decir, tenemos que abandonar la vieja dogmática del bizantinismo del juego de avalorios, pero tampoco podemos tomar el instrumento penal como un sustitutivo de los sistemas normativos de diseño de las grandes líneas del modelo social y político. Es decir, el derecho penal no puede sustituir a la Constitución y, por tanto, nuestra lectura, nuestra interpretación, nuestra aportación científica, nuestra aportación dogmática al derecho penal tiene que seguir fundamentalmente los parámetros constitucionales, que son los parámetros del Estado de Derecho. Hay que interpretar el Código, nos dice Ignacio, desde la Constitución, integrando los derechos humanos que ésta consagra en las respuestas doctrinales a los conflictos sociales que subyacen tras las denominadas causas de justificación, el contenido de la culpabilidad o las consecuencias del error de prohibición. Es decir, una dogmática, no sé si orientada a las consecuencias, no quiero entrar en esta guerra terminológica, pero una dogmática al menos coherente con el proyecto político general y con el proyecto político criminal de la Constitución. Esto en la parte general, pero también en el estudio de la parte especial. Y aquí se han mencionado, esta mañana lo hacía su hija, por ejemplo, sus estudios sobre el derecho a la libertad de expresión, o el clásico ensayo sobre el delito de lesiones. Se pone el acento en el bien jurídico protegido, que debe ser identificado con el derecho a la libre disposición sobre el cuerpo humano en su normal funcionamiento, o con el derecho a la información como valor preferente. Así lo impone la interpretación del contenido de las libertades desde la totalidad del modelo constitucional. Lo mismo pasa con el estudio de los delitos de la corrupción en las transacciones económicas internacionales, que es un estudio que aborda todas las perspectivas de este fenómeno, pero le lleva a concluir la necesidad de su criminalización y persecución eficiente, pues, y aquí viene la perspectiva del Estado social de derecho, no debe olvidarse que los efectos de la gran corrupción son el paradigma de la desigualdad, afectando a los sectores más desfavorecidos de la sociedad. Los trabajos sobre terrorismo inciden de nuevo en el peligro que supone el entender que la brutalidad del fenómeno terrorista, ejemplificada, como todos sabemos o como todos hacemos, en el ataque a las Torres Gemelas, constituye una patente de corso para que el Estado de Derecho contradictoriamente se exceda en la represión. Porque eso significaría, esto lo dijo ya Ignacio,
antes de que entrara en vigor la Constitución de 1978, cuando todavía se debatía el proyecto de ley 82-1978 que modificaba el Código Penal en la materia. Romper el pacto constitucional en la represión del terrorismo supondría una excepción no justificada, políticamente inadmisible, porque sería el gran triunfo del terrorismo, que el Estado de Derecho renuncie a sus señas de identidad para justamente entrar en un juego de guerras sin normas que realmente no es lo que se puede permitir. Lo mismo pasa con la pena carcelaria. Ayer Andrés Palomo tocaba este tema, también haciendo alusión a las aportaciones de Ignacio Verdugo. Me interesa resaltar su posicionamiento inequívoco. Es una reforma introducida por la Ley 1/2015 con una finalidad puramente simbólica, buscando una legitimación en la opinión pública, es decir, demagogia, como se llamaba antes, ahora lo llaman ustedes populismo. Con contundencia, subraya Ignacio, concluye, hay que afirmar, es una pena contraria a la Constitución y por mucho que se esfuerce el legislador, ni los argumentos del derecho comparado, ni la afirmación de la posible revisión salvan que su contenido pueda ser considerado una pena inhumana o degradante, que además, esto no debe olvidarse, excluye la finalidad de reinserción social, la única que por imperativo constitucional está obligada a posibilitar. Bien, esta dimensión en derecho humanista, en definitiva, que digo, se capta en toda la obra de Ignacio Verdugo, se proyecta también en otros dos aspectos que muy brevemente quiero tocar. Su enraizamiento en la tradición universitaria salmantina. Ignacio, como todos ustedes saben, ha sido rector muchos años, yo creo que 10 aproximadamente, ha sido 35 años profesor, es decir, él lo recordaba ayer, es un profesor salmantino que además ha reivindicado lo mejor de la tradición salmantina en materia de aportaciones penales desde la perspectiva de los derechos humanos. Comienza con Alfonso de Castro, el padre del concepto de leyes meramente penales, que significa justamente la separación derecho-moral, significa la separación delito-pecado y significa poner las bases de un derecho penal democratizador en cuanto razonable contra todos los integrismos, fundamentalmente de origen católico, o por lo menos vaticano, que siempre han lastrado la concepción liberal de nuestra disciplina. Continúa con Francisco de Vitoria. No era un dechado en la defensa de los derechos, pero al menos alguna propuesta hizo en derecho internacional moderno en pos de la igualdad. Fruto, dice Ignacio, ahí reivindicándolo como salmantino, de su identificación con una universidad que, a pesar de su vinculación con el poder real, comillas, mantuvo siempre la autonomía de su pensamiento. Que lo diga un rector que ha estado, como digo, tantos años al frente de esta universidad me parece una observación importante. Muñoz Torrero, lo aludía ayer Ignacio Verdugo, profesor en Salamanca, diputado en las Cortes de Cádiz, que identifica los principios de legalidad y de necesidad como fuente de legitimación de la ley penal. Solo la ley, leo literalmente, puede establecer los delitos, pero ahora creo que leo a Muñoz Torrero, puede establecer los delitos y las penas a las que solo se puede recurrir en cuanto sean necesarias para el mantenimiento de una sociedad asentada sobre el hombre y sus derechos. Ojo, 1812, hace más de 200 años, un profesor monárquico y cura, diciendo cosas que hoy, si las dice en el Congreso de los Diputados, acreditan la etiqueta de antisistema al procurador que argumente de este modo. Ramón Salas, víctima. No voy a entrar mucho más porque no podemos perdernos en el tiempo, no podemos perder el tiempo, que es otra cosa. Ramón Salas, que se integra en una serie de penalistas represaliados, una larga serie de penalistas represaliados, una larga serie de profesores universitarios represaliados justamente por la denuncia de sus compañeros. Saga que continuarán Unamuno, aquel rector que supongo que, como todas las grandes personalidades proteicas, es susceptible de múltiples lecturas, pero que tomaba
la responsabilidad de la formación moral, el compromiso moral como base de su función como rector. Aquel rector que decía, y lo recoge Ignacio Verdugo, reivindicándolo, escribir es comprometerse. Y escribir es comprometerse en el caso de Unamuno, pero también en el caso de los docentes universitarios que, como saben ustedes, quizá con excesiva largueza utilizamos la pluma como instrumento de trabajo. Antón Oneca, represaliado, reivindicado por Ignacio Verdugo como todos somos discípulos, dice en primera persona, todos somos discípulos de Antón Oneca. Antes, cuando hablaba Carmen, relacionaba yo esta frase de Ignacio con Antón, con Don Marino, en realidad es que todos somos discípulos en grados distintos, ¿eh? Unos somos sobrinos, otros nietos, otros hijos pródigos, pero este tipo de magisterio es el que queda, y queda, en el caso de Antón Oneca, como figura respetable, como figura represaliada, como figura nunca reconocida. Todavía el profesor el profesor Navarrete, te aludo a ti por referencia, no porque confunda la personalidad. Todavía el profesor Navarrete publicaba un artículo obsceno en una revista jurídica cuando a Antón Oneca se le niega el reintegrarse en la plantilla de dirección del Anuario de Derecho Penal. Y finalmente la otra faceta que me interesa resaltar mucho es la de Ignacio como continuador, pero yo creo que continuador con una alta dosis de empoderamiento de la política latinoamericana de la Universidad de Salamanca. Como a mí no es eso lo que más me interesa, lo que me interesa es la figura de Ignacio como penalista que expande derecho penal de derechos humanos en Latinoamérica. Me parece que alguien que se confiesa expresamente orgulloso por ser miembro de la comunidad académica de la primera universidad iberoamericana y que dice que por convencimiento y por biografía hace suyo un signo de identidad de esta universidad, su proyección a América, me parece importante porque ese signo de identidad es el signo de identidad que imprime él, o que imprime, si quieren ustedes, su contexto, tampoco me interesa mitificar personas, que es el contexto de los derechos humanos. Expansión hacia Latinoamérica de un derecho penal de los derechos humanos que le llega, y no voy a extenderme más, que le lleva pues, a estos posicionamientos nítidos, por ejemplo, en el caso brasileño, pero haciendo consideraciones que son expansibles a todo el área. Un área en que los derechos humanos presentan condiciones, no sé si por razones históricas o por una maldición bíblica, pero condiciones de extrema vulnerabilidad, y además recurrentemente. Entonces es importante que alguien mantenga allí la necesidad de reconocimiento de autoridades jurisdiccionales que sean capaces de imponer el derecho penal de los derechos humanos por encima de los gobiernos, la necesidad de perseguir eficazmente estos graves crímenes contra derechos humanos, la necesidad de tipificar figuras específicas de las que son carentes las en muchas ocasiones obsoletos códigos penales latinoamericanos. En definitiva, repito, expansión de esta idea de que el derecho penal tiene que ser un compromiso, no puede ser otra cosa, aunque se lo nieguen los más jóvenes, los mayores ya estamos más experimentados y nos dejamos engañar menos, pero los más jóvenes no se dejen engañar. El derecho penal siempre supone un compromiso, a un lado o hacia otro. Hablamos de un derecho penal aséptico o hablan de un derecho penal aséptico cuando se refieren al derecho penal cómplice, connivente con el status quo, es decir, al derecho penal conservador, pero es igualmente militante, que no les den nunca gato por liebre. Yo creo que Ignacio ha destacado, o por lo menos a mí me parece que es importante subrayar que ha destacado en estas tres facetas: derecho penal al servicio de los derechos humanos, derecho penal comprometido con la Constitución, enraizándolo en la mejor tradición humanista de la Universidad salmantina, que tiene mucho, ojo, y que ha sido históricamente utilizada en sentido contrario. Por tanto, la reivindicación de estos personajes me parece que es de gran ayuda para que todos nosotros tengamos las ideas más claras. Y finalmente, esta
esta apuesta política puramente, quiero decir, Latinoamérica me interesa, en Latinoamérica se tiene que dar un derecho penal que se corresponda con los valores democráticos que yo entiendo y que todas las constituciones entienden que deben ser prioritarios. Ayer yo me emocionaba cuando Alfonso, bueno, empieza por Al, tampoco tan distinto. Cuando Alfonso nos recordaba efectivamente la implantación real, personificada en agentes políticos importantes y determinantes en Latinoamérica, agentes formados aquí, formados bajo la dirección del doctor Verdugo. De modo que estos son mis argumentos que, como saben ustedes, se quedan en la mitad del homenaje que yo creo que todos le brindamos y que yo también personalmente le brindo. Muchísimas gracias. Empieza, y lo adelanto, Ignacio, este libro homenaje que te van a dar con un prólogo de mi autoría, en el que resumo todo lo que podía decir ahora de nuevo, pero no lo voy a decir de nuevo, ya lo leerán los que tengan interés en ello, lo que ha sido una relación académica, humana, amistad, de afecto, de lealtad mutua, durante mucho más de 40 años, casi 50. Porque aunque yo soy un poco mayor, bastante mayor que tú, nosotros ya coincidimos hace 46 años o más en un congreso de jóvenes penalistas en Varna, Bulgaria. Ahora parecería normal en cualquier parte del mundo, pero en aquel momento eso suponía que por fin podíamos visitar los países del área de la Unión Soviética, que estaba espesamente vedada en el pasaporte, y conocer, bueno, lo que era otro mundo, otra realidad. Y eso se debía a que tenías un maestro que era capaz de organizar un congreso en aquella época, nada menos que en Bulgaria, y de jóvenes penalistas. Y ese era, naturalmente, Marino Barbero Santos. Ahí coincidimos. Yo recuerdo de aquello que tenían en el desayuno, nos daban un huevo con el sello del partido y numerado. Aquello era otro mundo, sin duda, que hacía despertar de una realidad que no era tan idílica como habíamos imaginado, pero también al mismo tiempo nos demostraba que había otras opciones y que había gente joven. La idea de los penalistas jóvenes y de ese congreso, que después se repitió en el Berlín del Este, a la que coincidí con Luis Arroyo, era la posibilidad de que hubiera un mundo mejor, de que todos en el fondo estábamos de acuerdo en que lo que teníamos no nos gustaba, que el derecho penal que teníamos no era el derecho penal que queríamos. Cada uno después lo adobaba con sus fantasías y con su imaginación de lo que sería un mejor derecho penal, o como decía el pobre Radbruch, tan citado a veces incorrectamente, no un derecho penal mejor, sino algo mejor que el derecho penal. Entonces estas frases en aquella época nos sonaban muy bonitas y era una época de grandes esperanzas, porque era una época todavía preconstitucional. Y justamente se trataba de, primero, buscar la posibilidad de tener una constitución que, siguiendo el esquema kelseniano, sería como la bóveda a partir de la cual se desarrollaría todo el ordenamiento jurídico conforme a los patrones que la propia Constitución estableció posteriormente de un Estado social y democrático de derecho. Yo ya lo había atisbado aquello, el año 70 y pocos, con lo que después fue la introducción al derecho penal y que fue mi memoria de oposiciones a la agregaduría. Y bueno, con cierta habilidad introducía delante de los propios alemanes en un congreso al que asistía también el profesor Marino Barbero Santos, en Ludwigsburg, el año 73, antes del final de la dictadura, donde ante unos señores que yo después he sabido que no eran precisamente promarxistas, terminaba, y esa frase está ahí en la introducción al derecho penal, en la última página, la última frase, con la tesis 11ª de Marx sobre Feuerbach, no el penalista, sino el nieto, que era un filósofo.
que dice que los juristas, los filósofos, dice Marx, se han ocupado hasta ahora de interpretar el mundo, que lo que hay que hacer es cambiarlo. Y yo osadamente, ante señores cuyos nombres ahora sé que tenían un pasado bastante oprobioso por sus vinculaciones con el nacionalsocialismo, o por lo menos que ocultaban o no querían hablar de ese pasado, yo decía, está así publicado después en las actas de ese congreso de Ludwigsburg del año 74, que los penalistas hasta ahora nos habíamos ocupado de interpretar el derecho penal, pero lo que había que hacer es cambiarlo. Y citaba para ello la frase de Carlos Marx en sus famosas críticas a las teorías de Feuerbach, que por cierto con la primera también podría estar de acuerdo, aunque precisamente es lo que nunca he conseguido hacer, que es que no vale una teoría sin una buena, o mejor dicho, que no vale una praxis sin una buena teoría. Yo no he hecho nada de la praxis y no sé si mis teorías han sido buenas, pero en todo caso sí entiendo, y esa sería mi primera reflexión, que a veces hemos pecado de demasiado teóricos, no porque la teoría no sea útil, sino porque hemos incidido muy pocos en la praxis. Bien en la praxis legislativa, aunque quizás los proyectos al principio obedecían a los patrones teóricos democráticos de los que partíamos, como sobre todo en la praxis judicial. En todo caso, la teoría la teníamos y se trataba de desarrollarla. Yo no sé si lo que escribía entonces tiene hoy validez, yo creo que sigue teniéndola, pero en todo caso lo que sí sé es que pretendí desde el primer momento decir lo que pensaba con claridad. Y quizás esa ha sido parte de mi éxito. La segunda parte del éxito es que los que lo entendieron o lo leyeron y después le pareció que aquello era interesante, lo promocionaron hasta unos niveles de convertirme, como estoy viendo ahora, en una especie de referencia obligada de citas que yo mismo no reconozco, que no sé hasta qué punto eran tan importantes o que hasta qué punto podían haber influenciado en las generaciones posteriores. Si ha sido así, y en parte puede que haya sido así, se debe fundamentalmente a Ignacio Verdugo. Porque no solo en Varna, sino después, en los primeros años postconstitucionales, donde se trataba ante todo de elaborar un nuevo código penal conforme a los patrones de la Constitución, ya en Madrid, estando en el Colegio Mayor César Carlos, donde algunas veces también me refugiaba y tenía alojamiento, y sobre todo ya en compañías de un grupo de los que formábamos las enmiendas al proyecto del 80, estaba la joven Mercedes García Adán, y pastoreados por Luis Arroyo, que era el que nos convocaba, hicimos una especie de proyecto alternativo que hasta el profesor Rodríguez de Besa, nada simpatizante de nuestras ideas y mucho menos de las mías, llegó a confesar que le parecía mucho mejor que el propio proyecto de 1980. Bueno, a partir de ahí todo parecía que iba a ir sobre ruedas. Ignacio, en unas oposiciones como eran las de entonces, sacó su plaza de titular y de Madrid tuvo que venir a la plaza que le tocaba, Salamanca. En Madrid tuvo sus más y sus menos, porque el maestro común a Ignacio, a Luis y a Juan Terradillo, Marino Barbero Santos, cometió la osadía, en plena dictadura final, agonizante, de irse a la cátedra de la Complutense, donde se encontró con verdaderos y feroces enemigos, que no solo lo atacaban a él personalmente, a don Marino, sino, perdonen la expresión, a los que también llamaban entonces los submarinos, que son los tres que acabo de citar, y que sufrieron lo que eran las guerras académicas caínitas, que han continuado siendo una característica de nuestra vida universitaria hasta el momento presente, pero que justamente se dieron cuenta de que innovar, renovar, ir contra lo que en aquel momento era el statu quo, tenía su costo. Y que a pesar de todo había que mantenerse en la línea de lo que yo creo que al final, como diría mi paisano Antonio Machado, es lo único que podemos hacer, acudir a nuestro trabajo y comer el pan y ganar el dinero suficiente para comer pan y dormir en el lecho donde yago. Es decir, al final comenzaba una carrera académica que los llevaba a unos aquí a Salamanca, al otro
a una universidad que podía haber sido la Universidad de Cervantes, pero no había universidad. La Universidad c'est moi, es decir, c'est Luis Arroyo. Probablemente malgré Louis-Men, digo Luis. Y que empezó justamente con su maletita desplazándose nada menos que a Albacete, donde el refrán dice muchas cosas, pero no que pensaban allí crear una nueva universidad, que ya digo, podría haber sido la de Don Quijote, o por lo menos la de Don Miguel de Cervantes, Castilla-La Mancha. Y lo mismo sucede, y ahí ya con un Ignacio catedrático, con la cátedra de Derecho Penal que yo había ostentado hasta entonces de la Universidad de Cádiz. Era preparar mi sucesión, pero unilateralmente, la que yo podía decidir, por lo menos de algún modo proponer, no la que decidían los señoritos de Madrid, ya ocupados en otras actividades menos académicas. Y aquello salió bien, por muchas casualidades, y con un Ignacio y conmigo, Ignacio además de presidente, ¿no? Yo me puse de secretario, y al final el producto fue Juan Tarradillos, catedrático de Derecho Penal en la Universidad de Cádiz. Y de modo que aquí empezamos a tener un vínculo de unión que procede de don Marino y que de algún modo ha continuado después con ciertas habilidades que confieso he tenido en el mundo académico para cenar con unos y después discutir el voto con otro que era el enemigo del uno, engañando a los dos. Eso ha sido muy corriente y a mí nunca me ha dolido el confesar que esas habilidades las he tenido que practicar mucho, porque si no los poderosos me hubieran comido. Yo creo que eso es lo que de algún modo ha sido mi característica principal, porque yo de buen jurista tengo poco, de penalista tampoco mucho. Es más, no me gusta exactamente la carrera de Derecho, me parece realmente muy dura, muy pesada y muy aburrida. Fui muy mal estudiante. Me hubiera gustado ser lo que al final me dijo alguien, es como un amante, es mucho mejor, porque nunca vas a poder poseer a esa persona o a esa cosa que te gusta tanto. A mí lo que me gustaba de verdad, aparte de las compañeras, era la música. Y yo soy autodidacta en la música. Toco el saxofón y el piano, pero algunos músicos, hasta Morricone, me han dicho, se nota que no eres un profesional, y tanto. Pero hasta esos niveles puedo llegar de tocar hasta delante de Ennio Morricone. Y la otra era la literatura, poesías que se me ocurrían jocosas, sarcástico-cornamentales, que diría alguno, y que no eran nada más que recitables ante muy amigos. Ignacio conoce algunas de esas, por eso mismo, de que somos muy amigos. Y así comienza una enorme relación que ha sido de amistad humana, pero que al final para mí ha sido muy fructífera, porque una parte muy importante de lo que yo soy en el mundo académico se lo debo a Ignacio Verdugo y a esta universidad. Yo creo que ha habido muy pocos eventos, congresos de alumnos, actos académicos, tesis doctorales, concursos en los que yo no haya estado presente. Y además de un momento importante en donde ha habido situaciones difíciles y sin embargo Muñoz Conde siempre era invitado y Muñoz Conde era puesto en primera línea ante un público que además tenía una ventaja, que eso me da una proyección también al otro mundo hispano o hispanoparlante, cuyo también el portugués, por supuesto, que es Latinoamérica. Aquí es donde realmente yo me proyecto hacia Latinoamérica, de donde vienen mis primeras amistades y después las invitaciones a casi todos los países del mundo latinoamericano. Y es que aquí es donde se vivía intensamente esa relación, que obviamente es la que tenemos, con todos esos defectos, con todas las contradicciones, pero que aquí era, por fin, donde la gente en nuestro propio idioma podían venir a aprender cosas que para sus países eran también muy importantes, que pudieran tener en cuenta para mejorar la situación, que en el derecho penal de esos países no era muchas veces lo mejor. De modo que ha sido un año y otro año y un día y otro día, coincidencias en tesis, coincidencias en congresos, coincidencias en otros países del mundo, y finalmente, claro, para mí, tengo que decirlo, y no es porque yo sea digno de loa, en todo caso si lo fuera no seré yo el que me tenga que loar, pero yo soy doctor honoris causa por esta universidad. También lo soy por otras, por supuesto por la de Castilla-La Mancha, y se lo debo a Luis Arroyo, y a la escuela de Luis Arroyo, y a la propia universidad. Pero en Salamanca es que ha sido
Bueno, cuando me lo propuse dije, pues qué bien, doctor en la Universidad de Salamanca, pero si yo soy maestro, entonces soy músico, si yo no soy un buen jurista. Y sin embargo, pues sí, esa fue la culminación de toda una relación y lo he vuelto a recordar hoy porque eso fue en enero del 2014, el acto, la ceremonia, una ceremonia maravillosa, preciosa. Me recordaba el otro día el entierro de la reina Isabel II, porque además era en latín. Y además, porque ese día desgraciadamente murió uno de los referentes que también ha dado aquí conferencias, nada menos que mi otro maestro, mi gran maestro quizás en el punto de vista teórico, más allá de la dogmática, Winfried Hassemer, era enterrado a la misma hora, que me impidió ir a su entierro. Pero coincidencias en aquel momento, ¿no? Como, por un lado, la persona que me había promocionado en Alemania, con el que tenía una gran relación, cuyo libro tan original habíamos traducido de nuevo Luis Arroyo y yo, pues moría en el momento en que yo de algún modo llegaba a la cima de mi carrera académica, con un doctorado honoris causa. Y siempre Ignacio, por supuesto, haciendo laudacios, por supuesto, haciendo de maestro de ceremonias. Y claro, cuando todo eso se refleja en un prólogo, siempre seco, en las prosas estas, yo no soy muy partidario de este tipo de actos así, de ser rimbombante, porque normalmente se termina exagerando tanto que termino diciendo muchas mentiras. Y yo lo que quiero aquí es decir la verdad de nuestra relación. Entonces me piden los compañeros, discípulos de Ignacio, los más directos, que yo escriba el prólogo a Ignacio Verdugo. Ya lo verás, a lo mejor no te gusta. Pero yo dije, bueno, pues entonces lo que no voy a decir ahora, porque alargaría mucho este acto y porque más o menos todos hablan igual de las relaciones contigo, pues me puse a la obra y finalmente me salió con una enorme facilidad, porque todo era en mi vida Ignacio Verdugo como referente. Hemos escrito también cosas juntas, he escrito prólogos, es decir, son tantas las relaciones habidas en estos últimos 40 y tantos años desde que nos conocimos de la mano de don Marino Barbero Santos, el año 77 en la ciudad de Varna, balneario del Mar Negro, que debe de estar ahora con los cañones apuntando para un lado o para otro. Y claro, todo esto ¿por qué sucede? Pues sucede porque hay algo en común que no nos hemos puesto de acuerdo. Aquí no hay coautoría, o sería en todo caso una coautoría accesoria, que dirían los dogmáticos alemanes. Cada uno por su lado hemos hecho lo que decía al principio, vida universitaria, algunos al más alto nivel. Claro, yo eso de autoridad académica, soy muy mal gestor y además no tengo capacidad para dirigir nada, pero aquí están dos rectores. Es decir, que han hecho, además de ser grandes profesores de Derecho Penal, de haber escrito, de haber hecho aportaciones importantes a la asignatura, nada menos que gestores, en el caso de Ignacio, de una universidad de tanta tradición y de tanta importancia como es esta. En el caso de Luis Arroyo, creando él mismo una universidad, en la que yo creo que todavía no te han puesto una estatua como te mereces. Pero si quieres, mi consejo, que sea ecuestre, porque se nota mucho mejor y es más relevante. En definitiva, con Juan Terradillo hemos mantenido siempre una relación un poco, a pesar de la cercanía, más en la distancia, por razones que no vienen al caso, desde el punto de vista de vernos con frecuencia. Pero hemos coincidido aquí también tantas veces, y es un miembro más de este grupo. Y queda finalmente por citar a una persona que obviamente se puede decir que ya va de suyo, porque yo conocí a Mercedes García Arán también por esa época, un poquito más tarde que a Ignacio y que a Luis Arroyo, pero ya coincidiendo con la discusión del Código del 80, quizá un poco antes, en algo que organizó el desgraciadamente fallecido Santiago Mir en la Universidad Autónoma. Y recuerdo que después que terminó aquello, ahí en Los Montes, que tú verás que estarás más cerca, pero entonces era como ir al fin del mundo, había que llegar y ahí esa reunión primero que celebraba, y muy propio de la idea de Santiago Mir, más germanista que los propios alemanes. Allí estaban Jescher, Roxin, Strattenberg, etc. Y bueno, al final, una joven profesora, doctoranda, hablé con ella rápidamente, yo dije, ¡ay, qué guapa, qué bien! Y empecé a hablar con ella y me dijo, doctor, en Barcelona hablan de doctor siempre, yo tengo que volver a Barcelona y yo me vuelvo contigo. ¿Tienes coche? Sí, tengo coche. Y así es como regresamos a Barcelona en amable conversación,
donde al final ella me confesó que era la primera vez que sacaba el carnet de conducir y que no nos matábamos de milagro. Bueno, a partir de entonces tuvimos una relación, hablamos de la tesis doctoral, etcétera, etcétera. Y llegó un momento en que cuando tuve que ver todo esto de las consecuencias jurídicas del delito y tal, elegir a alguien que supiera más de eso y que completara lo que para mí fue una decisión mucho más tardía que en la parte especial, hacer una parte general, por supuesto no tuve la menor duda de que la persona que me tenía que acompañar en esa empresa era Mercedes García. Vamos por la 11ª edición. Yo personalmente voy por la 24 en la parte especial, acaba de salir. Alguien me dijo que yo era como Umbral, porque venía a hablar de mi libro. Bueno, no está mal, son 24 ediciones, espero llegar a la 25 y ya cortar. Pero yo tengo que contar ahí con una persona, varias, pero sobre todo en el equipo último, que son los que me han ayudado, y también en el caso de la parte general han ayudado a Merche. Pastor García Álvarez en la parte general, la última edición, la ha revisado completamente, y por supuesto Mamen López Peregrín. Sin ellas yo no hubiera podido llegar a este número de ediciones, porque no se pueden ustedes imaginar la cantidad de regalitos que nos hace el legislador diariamente y las que nos va a hacer todavía. Mejor para Muñoz Conde, dirá alguno. No, a mí ya no me interesa tanto, sobre todo cuando son reformas arbitrarias, absurdas o poco digeribles. Es la primera vez que no escribo un prólogo riñendo al legislador. ¿Por qué? Porque me da igual. Esto es lo que se tiene en la última edición. Ya veremos, cada uno después que lea lo que quiera ahí, y ya verá que no soy aséptico respecto al contenido de la misma. Pero realmente estamos en un momento que nada tiene que ver con el que teníamos cuando comenzamos. Cuando comenzamos teníamos muchas expectativas de que todo iba a mejorar. Y ha mejorado notoriamente. Pero en el ámbito del derecho penal ha ocurrido algo que podemos llamar de involución, por distintas razones, algunas provenientes de ámbitos que pueden ser más cercanos ideológicamente, pero que no por eso dejan de ser criticables. No voy a citar ahora ningún ejemplo concreto, pero cuando se están haciendo ediciones motivadas por reformas continuas, que ya incluso pensaba que ¿por qué hacer una nueva si dentro de 6 meses voy a tener otra reforma? Esto no es un código penal, que sería muy fácil poner la nueva legislación y punto. No, hay que decir algo, y algunas reformas son muy importantes. Entonces, yo he pensado que la reflexión final es un poco pesimista, que como decía Quevedo cuando se estaba muriendo y le pedían que dejara algo para cantos y misas fúnebres, que las pagaran quienes tenían que oírlas. Yo ya no sé qué decir, porque yo ya me imagino que en muy poco tiempo ya no tendré que decir nada más. Bien por incapacidad o por muerte, o porque ya no me importa para nada todo lo que pueda pasar con el derecho penal, porque es la cosa, en la vida, y eso sí te lo digo, Ignacio, no hace falta que te lo diga, pero recuerdo, hay cosas más importantes que el derecho penal. Las he aprendido en estos últimos años por razones personales. Ha sido el COVID, han sido enfermedades, han sido muertes, y ahora incluso pueden ser guerras. Ya veremos cómo vamos a partir de ahora, con lo que se avecina. Y naturalmente, ante eso, lo único que puede mirar para atrás es decir, yo he cumplido. Al cabo nada os debo, debéisme cuanto he escrito. Malo o bueno, ahí quedó. La verdad, cuando veo las ediciones de hace 10, 20 años, decía que esto no sirve para nada. 3 renglones del legislador y copiosas bibliotecas son pura basura. Pero ya no de las ediciones de la época de la transición, del posfranquismo, sino desde el año pasado. Porque la 23 edición salió hace 1 año. Y la 24 era o hacerla o dejar ya de publicar. Y bueno, todo eso es para bien. Tengo mis dudas. Ese es el gran problema. Mis dudas de que una sociedad que quiera resolver sus problemas a base de reformas del Código Penal es una sociedad que está enferma. Y esa conclusión es pesimista, pero es la única que tengo ahora en estos momentos. Y si además nos metemos en lo que tenemos a la vista, en la crisis económica brutal y en una guerra como la que puede pasar, casi de que haya a nivel mundial, y además con armas nucleares, entonces yo no sé qué puedo decir. Simplemente mostrar mi asombro y mi miedo a que lo que venga sea mucho peor que lo que tenemos. Puede ser que sea así, espero que no sea así, pero por supuesto no soy tan ingenuo para pensar que esto es agua de molino, que va a pasar muy poco y de muy pronto volvemos a la normalidad. Creo que no es este el caso. Pero mientras tanto me alegro
de estar aquí, de celebrar esto con las personas que durante la parte más importante de mi vida y de mi vida académica han estado a mi lado. Me han promocionado, me han ayudado, me han querido. Entonces, ¿qué más puedo decir, Ignacio? Tú eres el que representa todo eso. Enhorabuena y un fuerte abrazo.